para contarlo, un programa producido por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas Región de los Ríos. Vivir para contarlo, relatos y memorias junto al periodista Juan Gilor Martínez, por la 90.1 FM Radio Watch. Estoy mirando al cielito de mi pieza. Estoy viajando. Aquí estamos nuevamente, directamente desde los estudios de la Radio Universidad Austral de Chile, la radio universitaria de la región de los ríos. Vivir para contarlo. Ese programa que ha traído a este lugar a muchas personas, la mayoría de ellas valdivianos, de nacimiento o de adopción, para escuchar relatos, vivencias, todo lo cual ayuda a conservar la memoria, que es uno de los objetivos de este programa y que se puede realizar a través de esta emisora amiga que nos brinda esta posibilidad y este espacio. Cuento con dos invitados esta vez. Ellos representan a una organización que poco a poco ha ido ganando un espacio, es ampliamente reconocida no solamente por las esferas de gobierno, sino por la comunidad, producto de sus actividades. La Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad. Quizás muchos de ustedes han escuchado hablar de ella, de sus acciones, de sus actividades que organizan y de los esfuerzos que se realizan desde el interior de ella, donde participa mucha gente, en busca todavía, creo yo, de justicia, pero sobre todo de mantener viva la memoria. Así que con tremendo agrado le doy la bienvenida aquí a los estudios de la Radio Watch a Tomás Camus, que es presidente de este colectivo, Sur, Memoria y Dignidad, y también a Jorge Acuña, que es el secretario y que además tiene la condición de asesor jurídico de esta organización. Tomás, Jorge, los invito a conectarse con nuestros auditores, también con la gente que nos ve a través de las señales desde el sur, en la televisión local. Bueno, don Juan, primeramente agradecer en nombre de nuestra Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad el hecho de tener presencia en una radio tan emblemática, tan importante como una radio universitaria, donde tenemos claro de que aquí se transmiten principios humanistas al 100%. Estamos muy contentos y muy deseosos de poder en alguna medida testimoniar el trabajo que nuestro colectivo en estos años, yo diría los últimos 3 años, ha estado realizando en la comunidad valdiviana. Y fundamentalmente en el tema de los derechos humanos, estimado don Juan. Más o menos esa sería la temática por el cual nosotros tenemos un norte y una misión sagrada directamente, don Juan. Así que llanos a conversar sobre este tema y otros también, pues. Correcto. Jorge, lo escuchamos con su saludo. Muchas gracias, don Juan, por la invitación. Estamos muy, lo dijo Tomás, muy complacidos y dispuestos a compartir con todos los auditores la experiencia y la contribución que nuestra Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad ha hecho al tema de los derechos humanos y particularmente a la memoria. Es significativo la frase que identifica a la organización, ¿no? Primero son un colectivo, eso sugiere que hay mucha gente, que su trabajo es colectivo, que seguramente las decisiones de lo que hacen también se analizan y se adoptan a través de muchas voces, de muchos pensamientos. Habla de memoria, lo que es importante, y además ustedes le agregan dignidad, un concepto que es bien importante. ¿Por qué agregaron ese tema, ese concepto? Sí, efectivamente, en su momento se conversó colectivamente respecto del nombre. Nuestra corporación o colectivo está conformado por mayoritariamente por personas que o fueron presos políticos o tienen familiares ejecutados políticos desaparecidos por razones políticas, o fueron amigos y compañeros de estas personas víctimas, todas de esta zona sur valdiviana, digamos, de la provincia, de la región. Ese es el universo de personas que conformamos básicamente el colectivo.
aun cuando está abierto, por cierto, y también hay participación de jóvenes que no vivieron directamente el periodo de la dictadura militar, pero que entienden y comprenden los objetivos de nuestro colectivo. ¿Por qué agregamos una muy buena pregunta, dignidad? Porque nos parecía que había que proyectar en un momento más político, estamos hablando de 2019, este valor esencial de la condición humana, porque a fin de cuentas cuando se hace una defensa de los derechos humanos, cuando se pone el tema de los derechos humanos o los valores de los derechos humanos en la mesa y como primera prioridad, lo que se está poniendo en primer lugar es la dignidad humana. Y cuando las personas que fueron víctimas de violaciones de derechos humanos tan graves como las ocurridas durante la dictadura militar lo fueron, lo que en definitiva se estaba lesionando era la dignidad humana, la entidad misma, esencial de su condición de seres humanos. Por eso es que realzamos esa palabra, la subrayamos, y también tiene que ver con que en su momento, en la historia reciente política en nuestro país, la lucha y la reivindicación de dignidad fue de nuevo puesta en el tapete, ¿no? de la lucha política de hace unos 3 o 4 años atrás. Eso básicamente. Y un poco aportando en el concepto de memoria, don Juan, este es un tema más bien, yo diría, filosófico. Hay que centrarse en la época de Grecia, donde se creó un dios Jano, que tenía dos cabezas, una mirando al pasado y otra mirando al futuro. Y en función de eso, nosotros entendemos de que una memoria, primero que nada, es un organismo vivo, y que es realmente importante e impactante en lo que va a ser un país o una colectividad determinada. Nosotros no podemos borrar la memoria, eso es clarísimo. Y nuestra misión es justamente crear los mecanismos a través de hitos de memoria, ya sea en las calles, el trabajo en los colegios, en la comunidad en general, de forma tal de que se conozca la memoria, que con frecuencia en los cambios de los países como el nuestro, la memoria regularmente es dura, es amarga, pero es la única forma de poder ir aprendiendo como comunidad. Es el único trabajo en el cual nosotros, despojándonos de lo que quisiéramos, pero en realidad resulta que la memoria es un hecho claro y categórico. Dado eso, nuestro colectivo lo que pretende básicamente es mantener la memoria, y no con un ánimo vengativo, sino más bien un ánimo de que las nuevas generaciones, don Juan, puedan comprender a cabalidad los procesos sociales y entender de que si vamos por esa línea, obviamente nuestro país nunca va a progresar en el tema ético, que para nosotros recobra inusitada importancia, digamos. Más bien yo le diría que ese sería el tema memoria. Jorge, usted vivió en carne propia los rigores u horrores de la dictadura, ¿no? Fue prisionero político, estuvo encarcelado, vivió el exilio, y lo que es mucho peor aún, perdió un querido hermano, que tiene la condición de desaparecido hasta el día de hoy, entiendo, ¿no? Efectivamente, como varios miembros del colectivo, soy familiar directo de un detenido desaparecido. Yo personalmente, como miles de chilenos, 30.000 o poco más según la comisión Vales, fui prisionero político, digamos, en el año 74 estuve preso en Temuco, cuando era estudiante del liceo de Temuco, secundario, y estuve preso hasta el 76, 2 años y medio, y luego salí al exilio. Respecto de mi hermano, efectivamente era él, como mi familia, valdiviano. Después del golpe emigró a Santiago, huyendo de la represión, y en febrero del año 75, el 14 de febrero más exactamente, fue detenido en José Miguel de la Barra, en el centro de Santiago, cerca del Museo de Bellas Artes, en un departamento donde le esperaban agentes de la DINA en aquella época, la antecesora de la CNI como organismo represor de la dictadura, y fue herido por disparo y fue secuestrado.
Existen testimonios de su paso por una clínica clandestina que tenía la DINA muy cerca de ahí, cerca de Santa Lucía, frente al Cerro Santa Lucía, luego por Villa Grimaldi, y finalmente desaparece. Hay una fecha ahí, un mes después aproximadamente, donde son sacados de ahí por lo menos una treintena de prisioneros desde Villa Grimaldi, y todos los que son sacados esa noche, ninguno vuelve ni aparece después en los centros de detención públicos. Mi hermano forma parte efectivamente de la lista llamada de 119 personas que la dictadura, años después, en una maniobra para encubrir sus crímenes, el hecho que estas personas se encontraran detenidas, hizo publicar, o publicó con la complicidad del Mercurio, La Segunda y los diarios de la época, La Tercera, en fin, y sus cadenas, la noticia de que estas personas habían muerto en rencillas internas en Argentina. Hubo una operación de encubrimiento que desde luego finalmente fue descubierta, y los agentes que, en el caso de mi hermano y de otros compañeros desaparecidos de esa época, fueron sus captores, fueron condenados en un proceso seguido por un ministro de la Corte de Apelaciones, y se encuentran los que están vivos, presos aún. Esta es la llamada Operación Cóndor, ¿no? Así es. Son de 119. 119. Y mucha gente del MIR ahí, como tu hermano, que era militante del MIR, mayoritariamente, ¿no? Militantes del MIR, sí. Sí. Roberto era además, permítame decirlo, mi hermano Roberto tenía 23 años cuando lo tomaron. Había sido presidente del centro de alumnos del liceo en ese tiempo de hombres de Valdivia, el liceo Armando Robles. Fue presidente del año 69 en esa generación. Era un estudiante, nuestra familia vivió muchos años en Valdivia, bastante conocido. Así que también hay un vínculo de él, digamos, con la comunidad valdiviana y con los compañeros de aquella época. A propósito de eso, también hay que decir, si me permite extenderme un minuto, nuestro colectivo instaló una silla en el frontis del liceo conmemorativa en memoria de los compañeros que fueron alumnos de ese liceo y que fueron al mismo tiempo víctimas de la dictadura, como es el caso de mi hermano que acabo de mencionar, Roberto Acuña, el caso de Raúl Barrientos, que fue ejecutado el 23 de agosto del 84 en el puente de esta silla, y el caso de Pedro Purísimo Barría, que fue fusilado en los sucesos del 3 y 4 de octubre del 73 en Yancahue. En el caso suyo, Tomás, su madre fue prisionera política, ¿no? Claro. Ella trabajaba en la compañía de teléfono, exacto, me recuerdo. Mi madre era presidenta del sindicato de la Compañía Nacional de Teléfono, que recién había pasado al área social. Y en diciembre del año 1973, ella ya empezó a recibir la persecución política por parte del ejército, básicamente, y era llamada continuamente a hacer declaraciones a lo que es hoy día la gobernación. Y posteriormente, ya en diciembre, antes de Pascua, fue detenida, fue enviada a Bochef, donde estaba Carabinero. Y posteriormente, al otro día, ella fue enviada a la Isla Teja, a la cárcel de la Isla Teja, donde estuvo, yo diría, más o menos unos 7 u 8 días, justamente en el periodo de Pascua y de Año Nuevo. Y obviamente salió incólume, sin ningún cargo por parte de la Fiscalía. Pero, lógicamente, eso marcó mucho a la familia, porque primero que nada, mi madre nunca más pudo trabajar. Y segundo, nosotros éramos continuamente allanados en la población Huachacopihue, donde nosotros vivíamos en aquel entonces. Fuimos allanados en 2 oportunidades y teníamos una pequeña casa en Niebla, donde nos íbamos como familia a poder estar más sosegados, más tranquilos de la persecución, pero también se llegaba a Niebla y también se nos allanaba buscando libros, lo típico en aquel entonces. Y la verdad fue muy, muy duro. Amén a aquello, mi hermana Anita sufrió el exilio con su compañero y tuvieron que salir a Canadá, donde en la actualidad mis sobrinos, ya que hay unas días por ahí, mis sobrinos siguen viviendo en la zona de Toronto o los alrededores, pero básicamente fue por el exilio de mi hermana.
Eso es más o menos a grandes rasgos a nivel familiar. Digamos. Claro, el cuadro más o menos es similar a la mayoría de las víctimas de la dictadura, ¿no? Prisión, tortura, exilio, impedimento de vivir en la patria, pérdida de las fuentes laborales. Patricio Peralta, el coronel del Membrillar, se hizo cargo al día siguiente de la compañía de teléfonos. Fue dura la represión para los trabajadores que tenían una posición progresista de izquierda y que muchas veces simplemente adherían de buena voluntad a ese proceso de cambios que Salvador Allende trató de impulsar en esos pocos años que estuvo frente de la nación. Sí. Sí, y la verdad, yo lo viví, yo tenía 16 años y es importante manifestarlo, don Juan. Nosotros de la noche a la mañana fuimos considerados ciudadanos de segunda categoría o poco menos que leprosos. Todo lo que eran amistades, yo me recuerdo que mi padre, don Teófilo Portu, era muy activo socialmente dentro de la colectividad valdiviana, era parte del Club Aéreo, era radioaficionado, era de la Asociación de Pequeños Industriales y Artesanados y de otras instituciones humanistas y derechamente fue tal el impacto de que desde el mismo 12 de septiembre prácticamente nosotros fuimos ciudadanos absolutamente díscolos. No tuvimos el mismo nivel social que hace 2 días lo teníamos. Llanamente desaparecimos del mapa social de Valdivia y fue muy duro, extraordinariamente duro, porque lo entendemos como había un miedo atroz a que las personas fueran a visitarnos a las casas. Fíjese que ni siquiera se nos saludaba en la calle. Entonces fue traumático directamente. Y creo que no solamente fuimos la excepción. Yo creo que miles y miles de chilenos sufrieron esto y mucho más, obviamente. Esos cómplices pasivos, ¿eh? Que de repente no fueron tan pasivos, porque cada cual que tenía un poquitito de poder ejercía el dominio sobre los otros. Yo entiendo perfectamente que ustedes no están por lo que sufrieron. Es una visión mucho más humanista y alcanza a mucha gente. Ahora, preferentemente, ustedes han dedicado esfuerzos para reivindicar primero la condición de víctimas inocentes de los compañeros del MIR, por lo que hicieron, por su obra, por su trayectoria de cada uno de ellos. Pero la solidaridad no admite distinciones ni dejar gente afuera o sumar solamente a los nuestros. Ustedes están en un trabajo mucho más amplio, ¿no? Así lo entiendo yo. Y quiero que en esta ronda pudiera contarme un poco. Tienen 3 años, parece que de fecunda actividad, y qué es lo que se hace en el colectivo. ¿Cuáles son los propósitos? ¿Cuáles son los objetivos que les animan como organización integrada por muchas personas, hombres y mujeres? Efectivamente, como señalaban antes, el colectivo está conformado por mayoritariamente compañeros familiares de ejecutados detenidos desaparecidos o compañeros de personas que fueron víctimas, que desde luego no se hace distinción alguna en términos de su participación respecto del origen político partidario, naturalmente, ¿no? Si eran socialistas radicales de la izquierda cristiana, miristas o comunistas o del Partido Radical, digamos. No hay de eso ninguna distancia, porque lo que los hermana, digamos, era la lucha que en ese momento se llevaba adelante por un cambio social y por apoyo al gobierno constitucional del presidente Salvador Allende. Y lo que nos hermana también es que estas personas, digamos, que fueron ejecutadas, torturadas o hechas desaparecer, fueron víctimas indiscutiblemente de violación grave a sus derechos humanos, independientemente, porque de eso se tratan los derechos humanos, de la condición política, religiosa, sexual que hayan tenido, digamos. La universalidad de los derechos humanos no admite discriminación en ese aspecto. De manera tal que nosotros realizamos actividades que guardan relación con reivindicar el nombre de estas compañeras vilipendiados en su momento públicamente, señalados como terroristas, como subversivos, como extremistas, etcétera, y reivindicar su nombre y su lucha, desde luego, y que no se olvide esto, y sin distinción alguna. Recientemente, una de las actividades del año pasado, pusimos en el Instituto Comercial una baldosa de memoria a nombre de 12 compañeros que fueron exalumnos del Liceo Comercial
de Valdivia, de Lincobal, perdón. Uno es el compañero Gallardo, que es detenido desaparecido también de los 119, que lo capturaron en Santiago, lo secuestraron en Santiago. Y otro, el compañero Carreño. El chico Carreño, el compañero Carreño, que fue ejecutado acá en Valdivia, digamos, cerca del aeródromo Las Marías. Uno era mirista y el otro era socialista, digamos, un dirigente importante juvenil del Partido Socialista. Y nos dio mucho gusto y participaron activamente en esa actividad y en la convocatoria compañeros del chico Carreño, digamos, a quien también conocí yo y recuerdo. Desde luego no hay aquí diferencias de ningún tipo, ¿no?, en términos de la militancia político-partidista. En general ustedes apuntan hacia la juventud actual, ¿no? Hacia los adolescentes, hacia los jóvenes que muchas veces están muy huérfanos de información y que tienen una versión interesada, contraria a la verdad de lo que sucedió, o simplemente no han tenido acceso a ello. Bueno, dentro de nuestra misión como colectivo es justamente pasar la posta, ¿cierto? Nosotros somos una generación que prontamente vamos a tener que ir a nuestros cuarteles de invierno, y sabedores de que la memoria no se debe extinguir y menos la dignidad. Estamos trabajando fuertemente en lo que es la juventud, don Juan, en poder hacer piel, hacerlos comprender de que la vida tiene una cara que no es muy a gusto de la juventud, obviamente, más aún en un sistema liberal tan complejo con el cual la juventud hoy día vive. Y frente a eso, el año pasado, tal como lo comenta Jorge, nosotros hicimos un concurso muy hermoso de pintura, en la cual la temática era el primer artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y estuvimos trabajando con un proyecto de la Ilustre Municipalidad de Valdivia y con gente del DAEM, con la Seremía de Justicia, de Educación, etcétera, y obviamente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, de forma tal que este concurso pudiesen acercar a los alumnos a la temática de los derechos humanos, que es una forma de vivir, es una forma de pensar, de razonar. No solamente en lo que fue la historia, sino en la relación que ellos tienen con sus pares, en la relación que ellos tienen con los profesores, con sus pololas, etcétera. Y fuimos absolutamente bien allanados. De eso no nos cabe duda, porque yo le diría a don Juan de que se presentaron en un concurso de pintura más o menos 60 trabajos de los 11 colegios y liceos municipalizados. Y hubo una comisión de compañeros que tienen afinidad a lo artístico, que tienen experticia, y de eso se sacaron 11 títulos de premio que consistían en una tablet, de acuerdo al proyecto que nosotros nos habíamos ganado, y estuvo a una altura digna, donde los chicos pudieron ver que sus trabajos a posterior fue realizado a través de un calendario del Instituto Nacional de los Derechos Humanos con nosotros, y nosotros lo hemos ido repartiendo. Pero lo importante y lo interesante de esto es que logramos plasmar la temática de derechos humanos en los colegios, y ellos pudieron comprender, y fue extraordinariamente emotivo. En algunas salas de clase, la mayoría fuimos recibidos al final de nuestro testimonio, porque llevamos a compañeros y compañeras que testimoniaban situaciones de derechos humanos, como el caso de una compañera de nuestro colectivo que es viuda de Rogelio Tapia, que fue asesinado vilmente en Estancilla, juntamente con el compañero Barriento, y llevábamos tanto a Carmelita como a Manuel a testimoniar, y los niños quedaban realmente paralizados. Y el aplauso y la emoción de los jóvenes para nosotros fue el mejor premio, don Juan, de entender de que los chiquillos están interiorizándose y están, si uno les explica, ellos entienden, comprenden y obviamente se manifiestan. Y no hay duda que la mejor forma de hacerlo fue a través de la pintura. Así que, bien por eso, vamos bien. Ahí a lo mejor Jorge les puede comentar lo que hoy día tenemos en Barbecho en relación justamente al tema de la juventud. Sí, yo quisiera que lo que viene a futuro lo dejáramos para la segunda parte de nuestro programa. Quería ir con Jorge, que también en su calidad de abogado ha estado muy vinculado a la búsqueda de justicia, ¿no? Entonces, a esta altura
50 años del golpe, ¿cómo considera usted? ¿Se avanza en justicia? ¿Siguen habiendo muchos procesos pendientes, muchas causas detenidas? ¿Es insuficiente la capacidad humana de estos ministros especiales designados para llevar estos temas? Familiares con la edad avanzada tampoco se han ido y no han visto justicia para los suyos. ¿Usted cree que cabe todavía una cuota de esperanza de que eso suceda en un plazo inmediato? Es muy interesante la pregunta que hace y muy relevante para la convivencia del país, para el futuro, y para, no solo saldando cuentas con el pasado, sino de la manera en cómo hay cicatrices que llegan a ser cicatrices o heridas que permanecen abiertas. De manera tal que este tema es fundamental. No es un tema del pasado, digamos. Quiero decir, a modo de ejemplo, solo a modo de ejemplo, esto pasó por miles. Lamentablemente, la mayor parte de los familiares, mi madre y mi padre, fallecieron sin saber qué pasó con su hijo, digamos. Y esa es la situación en general de las madres y los padres de los detenidos desaparecidos, o padre y madre de ejecutados políticos, esposas de ejecutados políticos que no encontraron justicia, digamos. De manera tal que, desde luego, es un problema pendiente. Y yo creo que la justicia, cuando es tarda, tiene muchas limitaciones, no da el ancho de ser justicia. Sin embargo, la perseverancia y el hecho que los familiares continuaran en su lucha por verdad y justicia, que en algunos momentos fue una lucha muy dura y heroica de los familiares, porque implicaba enfrentarse con el sistema, con la propia represión, con los propios agentes en aquel tiempo, y con un sistema y un poder judicial absolutamente corrompido y cómplice, por decirlo menos, de los actos de violación a derechos humanos gravísimos que ocurrieron en el periodo de la dictadura. Fue evolucionando finalmente a una situación en que por la misma evolución política que el país vivió post dictadura, a una justicia que se llama transicional, que abriga la posibilidad de que investigaciones lleguen a puerto, es decir, se sepa lo que ocurrió y se ejerzan las acciones, las sentencias correspondientes. El Plan Nacional de Búsqueda que este gobierno ha impulsado abre por lo menos una puerta en el sentido de una disposición del gobierno del Estado de Chile a que esta situación de más de 1.000 chilenos en circunstancias de detención de desaparecidos quede simplemente como una cosa independiente. Digamos. Semejante barbaridad, digamos, no puede sino haber una situación en la cual se ejerza la justicia y las personas directamente vinculadas a ellas sean castigadas en la medida que estas personas todavía vivan. Desde luego que el paso del tiempo, como tú señalaste, es un problema tanto para víctimas como para victimarios en este tema, pero eso no puede hacer cejar el esfuerzo. Aún así debe continuar investigándose. Soy en ese aspecto optimista en términos de nuestros tribunales de justicia, pese a las limitaciones de recursos y a las limitaciones que han ido desarrollando investigaciones en el último tiempo que han ido arribando a puerto. Fíjese usted que coincidentemente el caso de los fusilados de Yancahue, justamente se cumplieron 50 años el año pasado y finalmente la Corte Suprema se dictó sentencia condenatoria respecto de los criminales. Y este año se cumplen 40 años de la operación Alfa Carbón, que es una operación en la cual fueron ejecutadas ciertas personas en el sur de Chile, en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, y ahora hubo sentencia de la Corte Suprema condenatoria. 40 años después, desde luego que eso limita en propiedad decir que hay justicia, pero creo que no se puede desconocer el hecho de que finalmente el Estado de Chile y los poderes llamados a hacerlo, a ejercer, en este caso el Poder Judicial, lo está haciendo. Y yo, en ese sentido, reconozco ese hecho. Los que acuñaron la frase que la justicia tarda pero llega, no imaginaron nunca que había que esperar 40 o 50 años, sin lugar a dudas. A nuestros auditores y televidentes les invitamos a escuchar un tema musical apropiado para nuestro programa, señalándoles que vamos a volver con nuestros invitados, Tomás Camus y Jorge Acuña, dirigentes de la Corporación Colectivo Sur, Memoria y Dignidad.
La culebra tiene los ojos de vidrio, la culebra viene y se enreda en un palo. Con sus ojos de vidrio en un palo, con sus ojos de vidrio. La culebra camina sin patas, la culebra se esconde en la hierba. Caminando se esconde en la hierba, caminando sin patas. Mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe, mayombe, bombe, mayombe. Tú le das con el hacha y se muere. ¡Dale ya! No le des con el pie que te muerde. No le des con el pie que se va. Se ensemalla la culebra. Se ensemalla. Se ensemalla con sus ojos. Se ensemalla. Se ensemalla con su lengua. Se ensemalla. Se ensemalla con su boca. Se ensemalla. Se ensemalla la culebra. Se ensemalla. Se ensemalla con sus ojos. Se ensemalla. Se ensemalla con su lengua. Se ensemalla. Se ensemalla con su boca. Se ensemalla. La culebra muerta no puede comer, la culebra muerta no puede silbar, no puede caminar, no puede correr. La culebra muerta no puede mirar, la culebra muerta no puede beber, no puede respirar, no puede morder. Mayombe, bombe, mayombe. Se ensemalla la culebra, Mayombe, bombe, mayombe. se ensemalla, no se mueve. Mayombe, bombe, mayombe. Se ensemalla la culebra, Mayombe, bombe, mayombe. mayombe, bombe, mayombe. Mayombe, mayombe, mayombe. Mayombe, bombe, mayombe. Sense, maya la culebra. Mayombe, bombe, mayombe. Se ensemalla, se murió. Estás escuchando Vivir para Contarlo, un programa producido por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas Región de los Ríos en Radio UACH. Sí, amigos, efectivamente estamos en este programa que cuenta con el respaldo de la Comisión de Derechos Humanos del Consejo Regional de Periodistas de la Región de los Ríos. Tenemos un nuevo horario, el día viernes vamos de 16 a 17 horas y el día domingo conservamos la repetición a las 18 horas, 6 de la tarde. Estamos con Tomás Camus y Jorge Acuña, dirigentes de la Corporación Colectivo Sur Memoria y Dignidad. Hace poco, una semana atrás, solamente ustedes hicieron noticia con un encuentro dedicado a la memoria que consultó varias actividades. Quisiera que ustedes compartieran lo que allí sucedió, el objetivo de aquello y si están contentos con el resultado que obtuvieron. Tomás. Bueno, la verdad que extraordinariamente contento, don Juan. Es el 19 del 20 de este mes. Nosotros hicimos un taller Encuentro por la Memoria en relación a los 40 años de la operación Alfa Carbón, para la cual invitamos a familiares ligados a los temas de los ejecutados, a amigos, y también tuvimos como misión ir a visitar 13 hitos de memoria que fueron Estancillas, La Mano y Yancahue. La finalidad de este encuentro era compartir e informarnos y reflexionar acerca de los espacios de memoria y crear un conjunto de proyectos de forma tal de que se mantuviese la infraestructura de estos hitos de memoria que con el tiempo se van desgastando
y lógicamente con la idea fundamental y central del reconocimiento por parte del Estado de estos hitos de memoria. Yo le diría que fue una buena organización. Estuvieron más o menos 40 amigas, amigos y compañeros. Empezamos en la Casa Prochel con trabajos, y en la cual me gustaría que ahondaras un poquito más, Jorge, lo que se hizo en ese conversatorio para que podamos ir dándole cuerpo a este momento que fue muy interesante para nosotros. Sí, fue muy interesante. Como tú dijiste, en un taller, en una jornada de trabajo, no se perseguía masividad en términos de asistencia, sino que básicamente fueron familiares, amigos y compañeros de las víctimas relacionadas con los sucesos de Yancahue, fusilados el 73 en octubre, y las familiares de los ejecutados en agosto del 84 en Valdivia, Los Ángeles y Concepción. Y vinieron familiares de todos ellos, y la idea era trabajar con los actores que tienen que ver con la preservación de estos memoriales, que en algunos casos hay que en realidad hacerlo. Hay hitos más o menos modestos en esos lugares. La idea es construir ahí lugares que sean permanentes, digamos, en la habitualidad de los ciudadanos de la comunidad, a los que puedan concurrir, no solo en términos de la celebración o conmemoración, digo, y recuerdo de las personas que ahí fueron ejecutadas, sino que eventualmente como un lugar de esparcimiento, como lo sería, por ejemplo, el lugar de Estancilla, que es un lugar que está enclavado en medio de un humedal, de una belleza natural y de significativo importancia medioambiental. Y así, lo mismo afuera de la cárcel, actualmente donde está la cárcel, que fue donde estaba antes Yancahue, y fueron ejecutados estos compañeros. Hay ahí un monolito, efectivamente, pero es posible también construir ahí una estructura que, teniendo una significación artística, una significación respecto a los derechos humanos, al mismo tiempo permita a los familiares de las personas que concurren a ver a sus familiares, a visitar, guarecerse cuando hay lluvia, en fin. Construir algo, digamos, con esos conceptos, ¿no? Hitos de memoria que al mismo tiempo formen parte de la vida cotidiana de la ciudad. Eso es un proyecto, eso requiere cierta inversión, ciertos recursos, en los cuales también intervienen no solamente los directamente interesados, como serían los familiares y compañeros, sino que también el Estado, desde el punto de vista de los recursos que es necesario llegar. Por eso hicimos este taller y por eso participaron de esta jornada no solo los familiares, sino también órganos del Estado como lo que ahora antes se llamaba Consejo de Monumentos Nacionales, que ahora es la Oficina o Servicio de Patrimonio, ¿no? Que ellos tienen que ver con todo el patrimonio y los monumentos. Ellos fueron a exponer cuáles son los requisitos para que se constituya formalmente un lugar como sitio de memoria, adquiera esa calidad jurídica, de quién es la responsabilidad para su mantención en el futuro, digamos, dado que hay que decirlo también, algunos de estos están siendo vandalizados, han sido agraviados, y también expuso el Instituto de Derechos Humanos respecto desde el punto de vista jurídico, la obligación de los estados en términos de reparación, más allá de las reparaciones pecuniarias eventualmente que se deban a los familiares o a las víctimas, aquella reparación simbólica y moral que tiene que ver con el recuerdo y la reivindicación de las personas que ahí fueron ejecutadas o hechas desaparecer o víctimas de violación de derechos humanos. Nuestro país ha suscrito tratados internacionales que en materia de derechos humanos importan también esta obligación reparatoria y al mismo tiempo la obligación de no repetición o garantía de no repetición va vinculada a difundir estos hechos, a sacarlos del olvido que aparentemente por lo menos una parte de nuestro país quisiera que quedara, y como garantía de ello justamente señalar los hitos, marcar dónde ocurrieron, etcétera. Por eso también intervino entonces el Instituto de Derechos Humanos. Estuvo también el gobernador con nosotros exponiendo su compromiso y la voluntad del gobierno regional en términos de apoyar iniciativas. Tenemos vínculos también con el Ministerio de Obras Públicas, en lo que implica en algunos casos, digamos, necesidad de participación ineludible de repartición pública. Y así hubo un equipo de arquitectos, de constructores civiles que han exhibido algunas iniciativas que ya tenemos más o menos diseñadas de qué tipo de monumento hacer y dónde. Entonces fue una jornada de trabajo de ese contenido el día viernes 19. Bueno, esto, por lo que escucho, esto está
en una proyección muy loable, que es tratar de consolidar esos espacios, esos sitios, y que se conviertan verdaderamente en lo que significa el título, ¿no? Sitio de memoria. Sí. Especialmente nosotros estamos apuntalando también al tema de Yancahue, donde ahí hay un tema que tiene que ver con la infraestructura, porque la cruz está justamente en el puente Estancilla, el puente Estancilla me estoy refiriendo, y ahí hay que hacer un trabajo de envergadura, donde obviamente la participación del Estado y de todos los entes es primordial. Ese es un proyecto de largo aliento, para nosotros es una misión importante a realizar. Nos vamos a tomar todo el tiempo necesario, pero queremos que ese lugar sea un lugar de esparcimiento, de reflexión, pero también tenga la seguridad, las personas que puedan estar mirando eso, justamente con todo el tema de los humedales, que es una hermosa fotografía, es muy hermoso, pero hay que trabajar eso. Hay que trabajarlo, amén al dito de la memoria en sí, hay que trabajar el entorno, y eso nos va a llevar un tiempo, pero sabemos y tenemos claridad de que nuestra brújula va orientada, no exceptuando otro hito de memoria como es la mano, Yancahue, etc. Le voy a pedir a Jorge que extreme su capacidad de síntesis para poder explicarle a la gente que no tiene claro por qué esa mano en Rubén Darío o por qué la cruz ahí en la Estancilla. Sí. Tiene relación a lo que usted decía, Sí. la operación Alfa Carbón, con 7 víctimas fatales, 7 asesinatos, y que, bueno, están ahí para hacer memoria y para que la gente que tenga la sana curiosidad de saber qué pasó pueda interrogarse y pueda encontrar respuestas. Resumidamente, los hechos denominados bajo el nombre, comillas, Alfa Carbón, que fue el nombre que la Central Nacional de Informaciones, la CNI y la policía de la dictadura le dio a esa operación, destinada a ejecutar, a asesinar y detener a militantes fundamentalmente del MIR y de la resistencia, de la oposición a la dictadura, en el mes de agosto, los días 23 y 24 de agosto de 1984, que tuvo como resultado la ejecución de 3 compañeros en Concepción, un compañero en Los Ángeles y 3 en Valdivia. Específicamente en Valdivia fue detenido en la ciudad de Valdivia, Rogelio Tapia y Raúl Barrientos. Fueron llevados, en ese tiempo se cruzaba en balsa, digamos, fueron llevados, esto que digo está establecido en una sentencia, como acabo de decir, de este año, de la Corte Suprema, agotada todas las instancias donde hay personas condenadas, cruzado en balsa, ya en calidad de detenidos, y llevados hasta el puente Estancilla, que es camino a la costa, digamos, entre Niebla y Valdivia. Y en ese lugar fueron ejecutados. Ahí se genera un montaje para dar a entender que, que habría habido un enfrentamiento, que habían sido descubiertos estos terroristas, comillas, y se le cuenta a la población, y lo difunden los medios de prensa de la época, que habían sido abatidos en un enfrentamiento, es decir, que había un intercambio de balazos entre estas personas y las fuerzas de seguridad. Finalmente, al cabo de la investigación, está claro que eso no ocurrió, que fueron detenidos, llevados detenidos, vendados, y fueron en ese lugar ejecutados. El día siguiente, esto es el 23 de agosto de 1984, en la población Rubén Darío, donde tenía su domicilio José Boncomte, junto a su señora, que se encontraba embarazada, su casa fue rodeada con un grueso contingente de agentes del Estado, e inmediatamente se abrió fuego sobre ella sin ofrecer posibilidad alguna, ni como en muchos casos de ejecutados, ni optar por la detención, lo que era bastante fácil, dado que había sido detectada esta persona, digamos. Luego de esta irrupción violenta en el interior de la casa del José Boncomte, el Rubén Darío, fue ejecutado en el patio de la casa por una agente de la Central Nacional de Informaciones, que se encuentra condenada, en compañía y complicidad, desde luego, de los demás, participación de los demás, y allí fue muerto él. En ese lugar, en la
población Rubén Darío, en el paradero que está a pocos metros de la casa, unos 15 o 20 metros de la casa donde fue ejecutado José Moncomte, la comunidad, los familiares con el tiempo en el mismo paradero levantaron una mano de 2 metros más o menos, 2,5 metros de alto, construida con el propósito de que el hecho que acabo de relatar no se olvide, y lo significa. Y se pusieron las placas respectivas. Y se ha ido mejorando con el tiempo, con el apoyo de los familiares, de nuestro colectivo y otros colectivos más. Hay uno que se llama Colectivo La Mano, justamente, que trabaja en esa zona, la Junta de Vecinos. Han ido mejorando ese paradero hasta constituirlo, como yo decía adelante, en un hito cotidiano, y las personas saben que, a la vez de prestar la utilidad de paradero, digamos, las personas saben que ocurrió allí este hecho que acabo de referir. Y en el caso de Estancilla, con el tiempo, esto lo cuenta la compañera Carmela. Exactamente. Carmela, viuda de Tapia. Claro, de Rogelio Tapia, y el hermano de Raúl Barrientos, que ocurridos los hechos al poco tiempo, cuando ellos comienzan a ir a dejar flores, a ver el lugar en que habían asesinado a sus familiares, se estaba construyendo en ese tiempo esta vía hacia la costa. Los trabajadores, probablemente, que sabían del hecho, pusieron 12 rústicas crucecitas de madera, ¿no?, pequeñitas ahí al lado del camino, marcando el lugar donde había ocurrido el hecho. Y ahí concurrían con cierta habitualidad estos familiares a dejar flores, en fin. Pero con el tiempo esas fueron destruidas, sacadas, arrojadas. Entonces concurrieron con la ayuda de otras personas y pusieron una cruz más grande de madera. Y también fue vandalizada con una motosierra, le echaron abajo, digamos. Entonces estas mismas compañeras y otros compañeros que colaboraron con esto llevaron un riel de metal y se hizo una estructura más grande, y después ya se puso cemento y se constituyó esta estructura grande que hay ahora, digamos, que todavía es insuficiente. Así que eso es el origen un poco de estos 2 hitos, que nosotros estamos trabajando para darle una mucho mayor significación. Tomás, junto a estos grandes objetivos, ¿tienen otros? ¿Qué actividades planifican ustedes para este año? Bueno, para este año nosotros pretendemos seguir con la temática de derechos humanos a nivel de juventud, para lo cual vamos a hacer queremos dentro del proyecto que debemos presentar, un proyecto audiovisual donde los jóvenes de los liceos municipalizados y quizás alcanzar otros liceos no municipalizados también, ojalá, que sea el contexto de la metodología de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un artículo donde los chicos sabedores de que la juventud hoy día trabaja mucho con esto de las plataformas digitales, con el YouTube, etcétera, que ellos puedan generar un video, un trabajo audiovisual de 1 minuto más o menos, en donde la temática sea uno de los 48 artículos de la Declaración Universal. Y lo que queremos es hacerle un regalo más o menos al nivel de estos chicos este año, así que ese es uno de nuestra misión en relación al área de la juventud, más o menos, don Juan. Usted me decía antes de entrar al programa que también los 75 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, de Derechos del Hombre, les motiva y les convoca a ustedes a pensar y a resaltar esa fecha. Ciertamente. Y bueno, no podemos dejar pasar que también hay una conmemoración a los 40 años de la operación Alfa Carbón, que me antecedía Jorge, de la explicación, de hacerlo en Estancilla, de generar una convocatoria grande, digna, de forma tal de poder hacer carne, digamos, en la comunidad valdiviana de los sucesos acaecidos, de la brutalidad que sucedieron en el año 84 en agosto. Y nuestro esfuerzo está justamente en que cuando conmemoremos agosto en Estancilla sea con una fuerza grande, y para lo cual aprovecho esta oportunidad de solicitar la participación de tantos colectivos. Nosotros trabajamos duro y muy fuerte con colectivos de Huachocopihue, por ejemplo, de la Junta Vecinal de Huachocopihue, el Centro Cultural, de los colectivos de la población Mensel, el colectivo La Mano, y de los organismos del Estado como el DAEM,
la Seremía de Justicia, de Educación. Cultura también. De cultura también, obviamente. La idea es justamente generar una instancia fuerte y participativa para conmemorar los 40 años de las atrocidades de la Operación Alfa Carbón. Para muchos, a ustedes les cabe, digo yo a ustedes como organización defensora de derechos humanos y rescate de la memoria, la tarea de poder canalizar hacia futuro lo que generó la conmemoración de los 50 años, ¿no? Porque finalmente hubo mucha gente nueva, jóvenes, especialmente estudiantes, que lograron enterarse de lo que sucedió en su país. Pero no esperar que llegara a los 60 para recordárselo de nuevo, sino cómo se puede encaminar que algún contingente, lo más consciente de esos públicos que asistieron a tantas actividades, pudieran asociarse a esta lucha que va más allá de un partido, de un gobierno, que es casi universal dentro de nuestra propia patria. Efectivamente, como decía antes Tomás, nosotros hemos orientado nuestro trabajo fuertemente hacia los jóvenes, no exclusivamente, pero fuertemente hacia los jóvenes, sea porque en los actos llegamos siempre los mismos, digamos, aquellos protagonistas de aquella época que vivimos, pero la idea es que esto trascienda a la nueva generación. Tomás dice pasar la posta, digamos. Esta es una tarea país en términos de zanjar la deuda que tiene en materia de derechos humanos y mantener la memoria para que estos hechos no se repitan. Y eso significa que cuando aquellos que tuvimos cierto protagonismo, vivimos esa situación, no estemos, lo continúen haciendo las nuevas generaciones. Por eso que este año vamos a hacer un concurso dirigido de nuevo a los jóvenes, como lo hicimos el año pasado. Hemos encontrado una buena acogida y nosotros ponemos el énfasis en eso. Y también es importante aprovechar este momento para agradecer a la Universidad Austral. Nosotros se nos estaba quedando en el tintero. El año pasado se hizo un tremendo evento apoyado por la rectoría de la universidad, de esta universidad, en relación a la entrega de títulos póstumos. Y ese fue un trabajo que se inició por parte de nuestro colectivo hace 2 años atrás. Tuvimos que hacer lobby y poder juntarnos con otros colectivos para que la finalísima, esta misma universidad, haya entregado títulos póstumos a compañeros que fueron ejecutados y que la colectividad los tiene como guerrilleros, los tiene como gente de mal vivir, y fueron personas como usted, como yo, que tuvieron sueños y que pensaron diferente, y nada más. Y hoy día póstumamente sus familiares están recibiendo títulos como de profesor de castellano, como de agronomía, ingenieros forestales, entregados por la propia universidad, nuestra Universidad Austral. Entonces yo creo que es bueno, don Juan, que nuestra comunidad valdiviana pueda interiorizarse no solamente en los detalles, no en lo superficial, no en lo que los medios de comunicación regularmente informan, porque nuestra historia está llena de matices, y en esos matices no hay blancos y negros, y de repente encontramos que en estos grises está una parte importante de la verdad, la humanidad de la gente, frente a una brutalidad que yo creo que fue de una forma de ver la vida que no prosperó en nada, que no dejó nada, que dejó desierto. Esa es un poco mi personal reflexión. Está por culminar el tiempo del cual disponemos. Quisiera consultarles qué les dice lo que está sucediendo en Argentina. El más grande símbolo que tienen en Buenos Aires, los desaparecidos, las víctimas. Hoy día el nuevo gobernante está dispuesto a cerrarlo. Lo último que leí ayer es que también van a anular las pensiones reparatorias, aduciendo obviamente que hay algunos que no la merecen. El negacionismo también en un momento dado adquiere estas dimensiones, ¿no? De ir a, que no son 30.000, lo dice el propio candidato y hoy día presidente. El negacionismo se instala con fuerza y por lo menos creo yo genera una inquietud importante en cada uno de los defensores de los derechos humanos, de las víctimas, de los parientes, de los compañeros, de los amigos. Efectivamente hay una ola regional de negacionismo respecto de las graves violaciones a los derechos humanos ocurridos durante los periodos de las dictaduras militares en el Cono Sur. Y el ejemplo de esto es lo que
tú señalabas el presidente argentino Milei. Nosotros, como organización, como familiares, como algunos casos compañeros, como víctimas directas, pero sobre todo como organización, vamos a resistir esta embestida. En Chile también está presente el relativismo o el negacionismo, la omisión, cuando no la negación directa de que estos hechos ocurrieron. Lo vamos a resistir pensando que al día siguiente de que ocurrió un secuestro en este país, al día siguiente que ocurrió una ejecución, un asesinato, la madre, el hermano, la hija, el padre de esa persona comenzó gestiones para saber la verdad, para que se hiciera justicia, para que se investigara, con un alto costo y peligro de su propia vida. En dictadura, la agrupación de familiares detenidos desaparecidos en Chile realizó una actividad encomiable, una actividad que permitió que hace 50 años se pudiera transportar esa demanda hasta el día de hoy, 50 años después, justamente porque aún en una situación tan adversa como la que se vivía bajo la dictadura, se resistió y no se dejó de discutir, cuestionar y oponerse a la negación. Recordemos que en la época en que ocurrieron estos hechos, en los diarios no se hablaba del tema, no existía. O los detenidos eran supuestos detenidos desaparecidos, o eran una campaña del comunismo internacional, etcétera. De manera tal que, sin dejar de desconocer esta corriente y esta tendencia negacionista que también está presente en nuestro país, nosotros, reconociendo ello, vamos a continuar defendiendo la verdad, la justicia y la memoria y la garantía de no repetición. Tomás, para el cierre. Una reflexión. Los jóvenes de hoy mañana serán jueces, doctores, profesores, padres de familia, docentes, gobernadores. Y no hay lugar a duda de que nosotros como colectivo sabemos de que el tema de derechos humanos es un tema de vida. Vamos a entregar la posta, es una forma de mirar la vida. Sabemos que esos jueces el día de mañana, esos doctores, que muchos de ellos mancharon la dignidad de sus propios gremios en los años oscuros de la dictadura, van a ser mejores hombres, van a ser humanistas, van a entender sin demagogia el concepto de diferir en opiniones, de diferir en mirada. Esa es nuestra misión, don Juanito. Esa es la misión de nuestra corporación. Que no se repitan más hechos tan violentos, tan oscuros, tan duros a la familia y a la sociedad enquistada como es Chile. Y para eso vamos a dar nuestra última gota de sudor, porque la sangre yo creo que ya está regada, para que nunca más hechos como los pasados se vuelvan a repetir. Muchas gracias, Tomás, Jorge, por esta visita a la radio de la Universidad Austral y dar vida a este programa Vivir para Contarlo. Nos queremos despedir agradeciendo la sintonía habitual a Nico y Toño, que nos apoyan desde el mando técnico, y entregar un mensaje a la gente. Es decir, hay mucha indiferencia por muchas cosas, y eso se manifiesta también en el sufrimiento del pueblo palestino. Voces internacionales objetivas, como el propio secretario general de Naciones Unidas, recriminan hoy día al gobierno de Israel de estar usando el hambre como instrumento de guerra. Algo se puede hacer desde la distancia. No olvidar entonces que en Palestina no solamente hay 35.000 muertos, sino que se avecina una oleada de futuras víctimas, producto que no tienen comida para subsistir. Muchas gracias, un abrazo para todos. Nos escuchamos la próxima semana en Vivir para Contarlo, un programa producido por la Comisión de Derechos Humanos del Colegio de Periodistas Región de los Ríos.